여러분 잘 쉬셨습니까? 히브리서 ¿Pudieron descansar bien? 2절부터 읽겠습니다. Vamos a leer 이 Hebreos 모든 날 capítulo 마지막에 1 desde el 아들로 versículo 우리에게 2. 말씀하셨으니 이 En estos 아들을 postreros 만유의 días 주자로 nos ha hablado 세우시고 por el 또 Hijo, 저로 말미암아 a quien 모든 constituyó 것을 heredero de 지으셨느니라. todo, y por quien 이는 asimismo 하나님의 영광의 hizo el 광채시요 그 universo, 본체의 el 형상이시라. cual siendo el 그의 resplandor 능력이 de su 말씀으로 gloria y 만물을 la 이루시며 imagen misma de su 이를 정케케 sustancia, 하는 일을 y quien 하시고 sustenta todas las cosas con 높은 la palabra de 곳에는 su 그 위에 poder, 없는 habiendo efectuado la 권능에 purificación de nuestros 앉으셨느니라. pecados, por medio de sí 저가 mismo se sentó 천사보다 a la diestra de la 얼마큼 majestad en 뛰어나면 las alturas, 그이보다 더욱 아름다운 hecho 이름을 tanto superior a 지어주실 los ángeles, 것이니 cuanto 하나님께서 heredó 그의 más 천사들 excelente nombre 누구에게 que ellos. 내가 내 Porque a 아들이라 cuál de los 너희가 내 ángeles 아들을 dijo Dios 낳았다 jamás, 하셨으며 mi hijo 또다시 eres 나는 tú, 그에게 yo te he 아버지가 engendrado 되고 hoy. 그는 내게 아들이 Y 되게 otra vez, 하셨으며 yo seré a él 맏아들을 padre, 이끌어 y él me 세상에 será a mi hijo. 창조하실 때에 Y 하나님이 otra vez, 모든 cuando 천사가 그에게 introduce al primogénito en el 숭배할지어다 mundo, dice, 말씀하시며 또 adórenle todos 천사들에 los 관하여는 ángeles de 그는 Dios. 그의 천사들을 바라무고 Ciertamente de 그의 los ángeles 사역자들을 dice, el que 불꽃으로 hace a sus ángeles 삼으시느니라 espíritus y a sus 하셨으니 ministros 아들에 llama de 관하여는 fuego. 하나님이여 주의 Mas del 보좌가 Hijo dice, 영영하며 주의 나라의 tu 권능이 trono, oh Dios, por el siglo del 공평하니이다. siglo. 내가 의를 Cetro de equidad 사랑하고 es el 구속을 cetro de tu 미워하였으니 reino. 그러므로 하나님 곧 Has 너의 amado la 하나님 justicia y aborrecido 즐거움의 la maldad, 기름을 por lo cual te ungió 그에게 부어 그의 Dios, el 동료들보다 Dios suyo, 승하게 con 하셨도다 óleo 하였고 de 또 주의 alegría más que a 헬포의 tus 주께서 compañeros. 땅의 기초를 두셨으며 Y tú, 하늘 또 oh 수의 Señor, en el 창조를 principio fundaste la 지으심이라. tierra, y los cielos 여기까지 son 읽겠습니다. obra de tus manos. Hemos leído 지난 hasta aquí. 시간에는 우리가 La 선지자를 clase 통하여 anterior 여러 hemos 부분과 여러 compartido 모양으로 말씀하신 하나님 de Dios 이런 que 부분을 habló muchas veces 그리고 거기 여러 부분과 y de 여러 muchas 모양이라 maneras por 한다면 los profetas. Si hablamos de que habló muchas veces y de muchas maneras, esto es la revelación divina de los ángeles y la guía de los ángeles. Como en el Antiguo Testamento, la Biblia no estaba determinada. Generalmente las personas hacían sorteos delante de Dios para sus trabajos o eran guiados por Dios por la columna de nube, columna de fuego, aparición de ángeles. Pero ahora el escritor hebreo quiere decir que todo esto fue para la aparición de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, 2, 3, esas historias de la descendencia de la mujer, de la destrucción de Satanás al enemigo de la mujer, ahora nos enseña que nacerá Jesucristo mediante María. Dios que habló muchas veces, ahora habla por medio de su Hijo, enviando su Hijo, nos quiere hablar mediante Jesucristo. Por eso, el centro de toda la creación está enfocado en Jesús. Dios creó el mundo. ¿A quién se lo quiere dar? Si vemos, aquí dice, Dios constituyó a Jesús heredero de todo. Heredero de todo quiere decir que es sucesor. Finalmente, el Padre, juntando diligentemente el dinero, ¿qué haría? No puede llevárselo. Entonces, generalmente, ¿a quién se lo da? ¿A su hijo o a su nieto? Así como el Padre quiere dejar la herencia, Dios hizo toda la creación del mundo para dar esa creación como herencia a su Hijo. Lo podemos ver así. Por eso, todo el enfoque está en Jesucristo y todas las cosas del Antiguo Testamento se refieren a Jesús. Que
Jesús 얘기를 하시냐면 haya venido a esta 하나님의 그 tierra, 구속의 비밀을 quiere decir que 또 en 이 realidad 땅을 창조한 그 vino 계획, para 그 비밀을 manifestar el secreto de la herencia de Dios, el secreto del plan de la creación. Quiere decir que todo lo que estaba escondido lo manifiesta mediante Jesucristo. Por eso, si vemos en Efesios capítulo 3, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. 영원부터 이제 감추어져 있던 구속의 비밀이 있다는 거예요. Hay un misterio escondido de herencia desde los siglos. Por eso, si vemos uno a uno en el Antiguo 또 Testamento que la Virgen abrazaba a su hijo, 전쟁이 que 이제 끝이 난다든지 군인의 그 la guerra terminó 이제 불살라질 거다. y todo calzado que lleva el guerrero y todo manto revolcado en sangre será quemado, son todas palabras que hablan de Jesucristo, el Rey de paz. Por eso, si vemos aquí el misterio escondido, el misterio que ocultó y escondió Dios en el Antiguo Testamento, ¿cuándo aparece? Dice en los postreros días. ¿Qué es el día postrero? El día postrero, si nosotros estamos así vivos, ¿cómo es que el día final pensarían de esta manera? Pero si vemos desde la perspectiva de Dios, la aparición de Jesús, el nacimiento de Jesús, habla del día postrero, es decir, el fin del mundo. Nosotros podemos decir, ¿cómo el fin? Si todavía nosotros estamos vivos, estamos sanos en esta tierra. Y además, ¿cuándo fue? Fue hace 2000 años. Entonces, ¿cómo en ese tiempo puede ser el fin? Desde nuestro criterio, pensamos que todavía no es el fin. Pero para Dios, el momento en que Jesús se manifestó para manifestar el misterio escondido, ¿cuándo es? El día postrero. Por eso nosotros somos personas que estamos viviendo en el tiempo final. Entonces, si Jesús viene por segunda vez, todas las cosas se dan por terminado. En este último tiempo, Dios, para trasladar a las personas al reino del Señor, está anunciando más misterios. Para esto lo ha extendido. Si un día dice, ya está, es el fin, entonces es el fin del día postrero. Por eso, aquí dice, en estos postreros días, ¿por quién? Nos ha hablado por el Hijo. Es por eso que la Biblia habla del Hijo. Cuando apareció el Hijo, ¿cómo fue la reacción del mundo? ¿Cuál fue la reacción de Israel? ¿Cuál fue la reacción de los hombres que nacieron en pecado? Señores, las personas de Israel, cuando los profetas les anunciaban la voluntad de Dios, cuando muchas veces les anunciaban, ¿qué hicieron? A las personas como Zacarías lo apedreaban, los mataban cortándole la cabeza. Con todo tipo de maneras los rechazaban. Son descendientes que hicieron así. Vino Jesús. Lo que profetizaban los profetas era Jesús. Cuando apareció Jesús, ellos lo habrán aceptado. Aún los rechazaban. Finalmente, ellos llegaron al punto de crucificar a Jesús en la cruz. Entonces, por más que Jesús vino a salvar a los hombres, ellos lo hicieron así. Por eso ellos, los ojos de quién tienen, tenían sus propios ojos y con los ojos de pecador veían a Jesús y no podían juzgar correctamente. Pero lo precioso es que habían personas que veían con los mismos ojos que los profetas. ¿Quiénes son ellos?
그들에 son 대해서 los 이제 cristianos 성경은 hebreos. 이렇게 얘기하고 있습니다. La Biblia 마태복음 habla 13장에 보면 así de ellos. 13장 Si vemos 16절 en San Mateo capítulo 13, 그러나 너희 눈은 capítulo 13, 봄으로 versículo 너희 귀는 16, 들음으로 pero 보기도다. bienaventurados vuestros 내가 ojos 진실로 porque ven 너희에게 y vuestros 이르노니 oídos porque 많은 oyen. 선지자와 의인이 너희 De 보는 cierto 것을 os 보고자 digo 하여도 보지 못하였고 que muchos profetas y 너희 justos 듣던 desearon ver 것들을 lo que 듣고자 하여도 veis 듣지 y no lo 못하였느니라. vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. 이 눈이 보았습니다. Los 또 귀가 ojos 이제 vieron 들려졌습니다. 복음을 y 들을 los 수 있는 귀, 또 oídos 예수님을 oyeron. 볼 수 있는 눈이 열린 Hay 사람들이 quienes tienen oídos para oír el Evangelio 정말 은혜 y 입은 los ojos 사람들이죠. abiertos para ver 그 a Jesús. 강팍한 그 Son 유대인들 personas que realmente 중에서도 recibieron la gracia. 그들은 Dentro de los judíos tan 이미 duros, 마음에서 이 ellos 야, 내가 en su 착한 일에서 corazón, 천국 가기는 es 안 돼. difícil que vaya 그러면서 이제 al cielo con buenas 마음에서 obras. Yo no puedo. 발세가 온 사람들 있죠. Así, 마지막 en su corazón, 38년 된 personas 병자 que 같은 ha llegado el 마음을 fin en su 가진 corazón, personas que tienen el corazón del 이제 enfermo por 제가 38 여기 años. 베데스다 연못에 물이 Yo 동할까봐 와 있긴 하지만 ahora estoy en el estanque de 물이 Bethesda por si se agita el 나를 agua, 넣어줄 사람이 없는데 pero por más que se 나하고 agite, 물하고 무슨 no tengo 상관이 quien me 있냐. meta en el agua. 그리고 ¿Qué 이런 tiene que ver el agua 사람들은 conmigo? 자기에 대하여 기대가 En estas 끝이나 personas 자기가 ya se 보는 acabó 거, la 자기가 esperanza en 듣는 sí 거, mismo. 자기 그 Son personas 감각, que concluyen que no 전체가 pueden confiar lo que 믿을 ven, 수 lo que 없다는 것이 escuchan, 이제 su 결론 난 사람들이죠. 그래 sensibilidad, 이거는 이제 뭐가 돼요? todo. 보이는 겁니다. 들리는 겁니다. Entonces, 예수님 ahora, ¿qué 말씀이 sucede? 들어온다는 Ven, 거죠. oyen, entra la palabra de Jesús. 이런 은혜를 입고 구원을 Las personas que se han 받는 arrepentido 거예요. reciben esta gracia y 말씀의 reciben la 수신자는 salvación. 이제 Por 그런 eso, 사람들입니다. ahora, 그래서 los 선지자와 receptores de esta palabra 같은 son esta clase de 같은 personas. 귀로, 같은 마음으로 Entonces, 이제 받으니까 예수님을 como lo 믿는 것도 recibían 할 수가 con una 있었다. misma vista, con un mismo oído, con un mismo corazón, que los profetas podían recibir a Jesús. 예수님에 대하여서 Si vemos 그는 누구라고 acerca de Jesús, 얘기하냐면 그는 ¿quién dice que es Él? 만유의 후사시다. Dice, 이 만유의 Él 후사시고 es heredero de todo. 이 El heredero de 창조하신 todo 이시다 그랬습니다. 처음에 이제 y el 보면 creador. 이 아들을 만유의 후사로 Si vemos 세우셨다. al principio, dice, lo constituyó heredero de 후사라는 todo. 말이 이제 상속자라는 Por eso, 얘기를 했는데 antes dije que heredero 이 es 상속자에게 sucesor. 예수님에게 이 모든 Dios 것을 이제 creó 주시려고 todo 만들으셨다. para darle al heredero 그래서 a 이 갈라디아서에도 Jesús. 보면 4장에 En 보면 이제 그런 얘기를 Gálatas 합니다. también, capítulo 4, está diciendo, 그가 이제 누구냐, 누구의 이제 위치에 ¿quién 있느냐 하면 eres? ¿En qué posición estás? 종이 아니고 이제 상속자다. 그 얘기를 해주려고 합니다. Nos dice no la del esclavo, sino la del heredero. Gálatas capítulo 4, versículo 5, así dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que es heredero. Jesús es quien recibió el poder para gobernar. Es Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Creador, y dice que es el heredero de todo. Por eso, lo más grande del capítulo 1 es heredero de todo. La palabra todo es un concepto más grande que el universo. Decimos universo al mundo que vemos. El todo es el mundo que se ve y el mundo que no se ve. Es el mundo espiritual y el mundo carnal. El mundo que está en la tierra, que se ve, el mundo que se manifiesta y el mundo que no se manifiesta. Todo junto es el todo. Por eso Jesús se hizo heredero de
그 todo. 하나님이 준비해 놓은 것들은 Señores, 예수 그리스도에게 dijimos 준비되어 que 있다고. Dios 그래서 quería darle a Jesucristo las cosas que había preparado. Por eso, 그다음에 이제 Jesús es 예수님에 el 대해서 heredero. 이 Y luego, 모든 세계를 acerca de 지으셨다 Jesús, 그랬잖아요. 요한복음 dice 1장 que 1절에는 asimismo hizo el universo. En San 태초에 Juan capítulo 1, versículo 1, 말씀이 계십니다. dice, 태초에 말씀이 계십니다. en el principio 이제 era el verbo, en el 성경에는 principio era el 그 verbo. 말씀을 도라고 얘기합니다. En la Biblia 그래서 china, 그랬죠. 그래서 al verbo 태초에 le dice 도가 camino. 있었다. Por eso, en el principio estaba el camino. 하나님과 함께 Y el 하셨으니 camino 도가 estaba 바로 con Dios. 하나님이시다. 이제 그렇게 얘기를 합니다. Y el camino 그래서 era Dios. Así dice. 이 말씀이고 Por eso, 하나님인데 또 이 땅에 el 있는 verbo 모든 것들이 es Dios. 말씀 없이는 Y 창조된 si 게 la palabra, 아무것도 없다. nada de lo que 그래서 fue 이 hecho, 말씀이 fue hecho. 모든 것을 Por eso, 창조를 했다는 거잖아요. 그 다음에 이제 Esta palabra hizo toda la 육신이 creación. 돼서 오신 분이 누구예요? 예수 ¿Quién es 그리스도잖아요. el que ha venido hecho carne siendo palabra? 그러니까 예수님이 Jesucristo. 이 땅에 있는 모든 것의 창조주가 Entonces 되셨다. Jesús se hizo el creador de todas las cosas de la tierra. 이 땅에 Como 있는 es el 모든 것의 creador, 특성을 누구보다도 더 잘 conoce 알고 muy 있고, bien, 그래서 이 más que 우리에 otros, 대하여 de la cualidad 우리를 de 건지고 todas las cosas de 우리를 la 바꾸고 tierra, y a 이끄는데 nosotros nos salvó, 모든 nos 것을 할 수 있는 cambia, 분이다. nos guía. 그래서 만유의 후사되시고 Él es quien puede hacer 또 todas las cosas. 창조주 Se 되시고 hizo heredero de todo, 그 얘기입니다. 그래서 creador. 우리 모든 Por 이 eso, 삶이 다 누구에게 이제 잡혀 ¿a quién está sujeto toda nuestra vida? 속해 있고 사실은 Pertenecemos a 관할 하에 있다. Cristo y en realidad estamos bajo su jurisdicción. 된다는 겁니다. Si recibimos 그분이 가지고 있는 esto, 모든 ¿qué sucede? 권세도 우리 것이 toda 되는 la 것이다. autoridad que tiene se hace nuestro y 근데 podemos 아까 얘기했듯이 juntos gozarlo. 이 모든 Como 것을 les dije 예수님이 anteriormente, 오셔서 이제 창조하시고 또 Jesús 구사로 오시고 vino para 했지만 crear, 문제가 어디에 vino como 있습니까? heredero. Pero, 그 주님과 ¿dónde 우리 está el 사이에 problema? 막혀 있는 담이 있잖아요. hay un muro entre Dios 그 y 담을 nosotros. 처리해야 되는데 그게 이제 무슨 Debemos 일이냐면 eliminar ese 죄를 muro. 씻는 일이잖아요. ¿Cuál sería 그래서 ese 죄를, trabajo? El de lavar 정결케 los 하시는 pecados. 일을 이제 Jesús 하시는데 그전에 hace el 보면 trabajo 이제, de lavar los 그다음에 pecados. 보면 이제 영광의 Si vemos, 광채시다 이렇게 얘기했습니다. 그리고 Luego 요한복음 dice, 1장인데도 siendo el resplandor de su gloria. En San Juan capítulo 1, 말씀이 Jesús, 육신이 되어서 오셨다. el verbo, 14절에 vino hecho carne. En San Juan capítulo 1, versículo 14, si vemos, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El resplandor de gloria es luz. Si decimos luz, es ambiguo. Nosotros pensamos en el rayo visible, pero dice la imagen misma, la imagen misma de su sustancia. Como Dios es luz y la verdad, y si Jesús es el resplandor de gloria, de serlo así, es lleno de gracia y verdad. Entonces, ¿qué dice Jesús? Vino como verdad. Vino como verdad y gracia. Si hablamos exactamente que diga que Jesús es el resplandor de gloria, quiere decir que nos alumbra siendo la luz de la verdad y nos alumbra siendo la luz de la gracia. Por eso nosotros, si leemos vagamente el resplandor de gloria, pensamos en que está vestido de rey, pero no es esa luz. Es la luz de la verdad, diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nos dice que conozcamos al Dios de la verdad, a Jesús de la verdad. Por eso,
Esta verdad es ir conociendo a Dios. ¿En dónde está la vida eterna? En Jesucristo. La vida eterna está en el Hijo. Cuanto más conoce de la verdad, el que tiene hijo tiene la vida eterna. El que no tiene hijo no tiene la vida eterna. Entonces, nosotros estando en esta tierra, vivíamos pensando que esforzándonos podíamos ir al cielo. Jesús, viniendo como resplandor de gloria, como la luz de la vida, enseñándonos la verdad, ¿qué podíamos conocer? Por nuestro esfuerzo no se puede. Ya estábamos sumergidos en pecado. Nosotros no tenemos camino para recuperar. Nos hace conocer esto. ¿Qué es la verdad? El hombre solo tiene maldad. En Romanos capítulo 3 dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso es verdad. Todo hombre es mentiroso. Que todo hombre es mentiroso es la verdad. Y que Dios es veraz también es la verdad. Conociendo esta verdad uno a uno, ¿qué es lo que nos acerca al Señor? Jesús, siendo luz, ilumina nuestro corazón. Nosotros por dentro, yo soy en parte justa, yo ayudé a otros, no hice difícil a otro. Tenemos estas justicias. ¿Qué tipo de personas somos? Frente a la verdad, frente a la palabra que Dios alumbra con la luz de la verdad, no podemos decir ni una sola palabra. Dice, todo hombre mentiroso. Y dice de continuo el mal. ¿Qué podemos decir? Por eso, si nos reflejamos delante de la verdad, nos damos cuenta, nosotros no podemos, no por nuestro esfuerzo o por alguna obra buena podemos ir al cielo. Por eso, ¿qué luz necesitamos? La luz de la gracia. Por eso, el Señor nos quiere dar la gracia. Desde arriba nos tienen que dar la misericordia, nos tiene que dar el camino para que podamos ir. Por nosotros no podemos. ¿Qué es lo que nos hace conocer esto? El resplandor de gloria. A Pablo, cuando Pablo subía a Damasco, ¿qué sucedió? Un fuerte resplandor hizo caer en tierra a Pablo, al joven Saulo. Le hizo ciego y lo llevó al arrepentimiento. De esta manera, Pablo recibió la salvación y desde ese momento fue utilizado como siervo, apóstol del Señor. Nos alumbra con la luz de la gloria del Señor, con la luz de la verdad, con la luz de la gracia. Es el resplandor de gloria y la imagen misma de su sustancia. La sustancia es Dios y la imagen misma de la sustancia es Jesús. Si hablamos del sol, está el cuerpo del sol y mediante el cuerpo sale la luz. La luz es solo la imagen. Por eso Jesús se manifestó en la tierra tomando en su cuerpo el corazón de Dios. Entonces, nosotros no hemos visto la sustancia. Entre ustedes no hay nadie que no haya visto a Dios. Pero Jesús vino de Dios. Vino como imagen. Si me veo a mí, es lo mismo que ver a mi Padre. ¿Qué quiere decir? Yo soy la imagen y Dios es la sustancia. Nos dice esto. Luego dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Realmente Dios nos sostiene. Señores, desde la historia de la tierra, el sol y la luna, el sol y las estrellas están basadas sobre una misma ley. Por eso
en distancia, no se alejan ni se acercan, sino que circulan en esa órbita normal. Realmente esto yo no puedo negar a Dios. ¿Cómo puede suceder esta casualidad? No podemos negarlo con el sentido común. Incluso si vemos a cada una de las cosas creadas en la tierra, si alguien no lo ha creado y sin el poder de alguien, esto no sería posible. Realmente no quiero creer esto. Quiero creer en la ciencia. Quiero creer en la teoría exacta y la forma lógica. Pero realmente, señores, si miro las mariposas, las plumas de las aves, ¿cómo puede ser casualidad que mediante la explosión del Big Bang las unicélulas hayan evolucionado y creado esto? Esto no tiene sentido. ¿Cómo de casualidad? ¿Cómo es que casualmente la Tierra gira y circula esta orden? Alguien tuvo que crear esta orden. ¿Quién es el que sostiene esta orden? Dios sostiene esa orden. Entonces, ahora, cuando nosotros pensamos que está sosteniendo la Tierra, el universo, todas las cosas. Ahora, otra cosa importante es, Dios sostiene nuestro corazón que no se ve. Por eso, la fuerza para arrepentirnos de nuestro corazón, ¿quién lo tiene? Lo tiene Dios. Así dice, la fuerza para arrepentir el corazón del hombre. Si vemos en Primera de Reyes, Elías ora a Dios diciendo que vuelva a Dios el corazón de ellos. Si vemos esto, quien sostiene el corazón es Dios. Sostiene todas las cosas, pero también sostiene el corazón. El arrepentimiento, ¿quién lo hace? Dios debe hacernos arrepentir para que podamos arrepentirnos. En Romanos capítulo 2, versículo 4, dice, ignorando la guía de Dios al arrepentimiento. Por eso, quien cambia y guía nuestro corazón es Dios. El arrepentimiento no lo hacemos nosotros. Nosotros creemos en Jesús, buscamos en Dios. Es mentira. En la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. La carne está completamente caída en pecado. ¿Quién es el que tiene la fuerza para hacernos arrepentir y hacernos parar frente a Dios? El Señor. Nosotros no tenemos esa fuerza. Por eso la fuerza que sostiene. ¿Quién tiene esta fuerza? Dios es el que sostiene y Dios es el que nos cambia. Los hebreos, los cristianos salvos, ¿mediante quién recibieron la salvación? Recibieron la salvación por la gracia de Dios. ¿Quién es el que sostiene tu corazón? Es Dios. Nos quiere decir esto. Sustenta todas las cosas. De entre ellos, lo más importante, sustenta el corazón de las personas. Por eso, en Salmos, capítulo 55, versículo 22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Así dice. No es que sustenta nuestro cuerpo, sino sustenta nuestro corazón. Nos purifica, nos hace ver al Señor y avanzar. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nosotros estamos dentro de este sustento. Luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
¿Qué tiempo verbal 무슨 es? 형이에요? 완료형입니다. 앞으로 하실 것이 아니고 하시고 Tiempo verbal compuesto. No lo hará en un futuro, habiendo efectuado. Si leemos la Biblia exactamente, 하셨으면 ya lo hizo. 그러면 이미 Sí, ya lo hizo. 없네. ¿Qué es? 정결케 됐네. Entonces ya no 나 tengo 정결케 pecado. 됐네. 이제 이 결론이 Ya soy 나와야 됩니다. purificado. 정확하게 성경을 보면 Ya soy justo. Tiene que llegar a esta conclusión. 죄를 Si 정결케 vemos 하는 exactamente 일을 la Biblia, 하시고 높은 곳에 habiendo 계신 efectuado la 이유의 purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad 이 말씀 하나 en las 속에 alturas. 예수님이 그 Dentro de 마리아의 esta palabra, Jesús 태어나시고 그다음에 nació 자라서 del vientre de 십자가에 못 María. 박히고 Luego, 부활하시고 creciendo, fue crucificado, resucitado, ascendió y se sentó en la diestra. Ya 엄청난 ha 그, terminado, 일이 지나가는 것입니다. ya ha pasado 그래서 una 죄를 gran obra. 정결케 하는 일을 하셨다. Por eso, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, 이걸 이제 las 안 personas 받아들이는, 이제 유태인들은 당연히 안 받아들였겠죠. 지금도 no lo 마찬가지로. aceptan. 지금도 Creo que los judíos no lo 많은 aceptan. 사람들은 Ahora 생각이, también, 유태인들 저 고집세. muchas personas 메시아가 왔는데 piensan, 예수님 estos 오실 judíos 아직도 마음 안 tercos, 굽고 ya vino el 그러고 Mesías, 있어. Jesucristo vino hace 2000 años, pero todavía no quiebran el corazón y están 사실 así, 이 시대에 así hablan. 예수 믿는다고 Pero 하는 분들도 en esta generación, las personas que dicen que creen en Jesús también siguen con esa terquedad. 예수님이 씻었다고 ¿Cuál terquedad? 하지만 내가 아직도 죄를 Jesús 짓고 dijo 있는데 que lo lavó, 어떻게 pero 죄가 없다고 할 수 있나? yo todavía estoy pecando. 뭐라고 ¿Cómo puedo 하신다? decir que no tengo 나는 pecado? 아직도 죄가 Siguen 있어. pensando, yo todavía 나는 죄인이야. tengo 또 pecado. 어떤 분들은 나는 은혜 Soy 입은 pecador. 죄인이야. Y algunos 이렇게 dicen, 얘기합니다. soy un 거짓이라는 거. pecador agraciado. 왜냐하면 인간들이 Es la 가지고 있는 terquedad. 생각을 안 버린다는 거죠. Porque los hombres no tiran el pensamiento que tienen. Jesús vino, pero ¿por qué ellos lo apedrearon y lo crucificaron? Ellos tenían su propio concepto de Jesús que vino a esta tierra. Hay un premio de Jesús que grabaron en su corazón. ¿Qué premio? Un Jesús que bendice si hace el bien y castiga si hace el mal. Jesús, ¿a quién vino a llamar? Jesús, viniendo a esta tierra, ¿a quién llamó? No eran los justos, eran los pecadores. ¿Qué es lo que esperaban ellos? Vino a llamar a lo justo. Te has esforzado, hiciste bien, te voy a enviar al cielo. Esperaban a Jesús con este corazón. Jesús vino a esta tierra y dijo, bienaventurados el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto le molestó en el corazón de las personas. ¿Cómo que el pobre tiene la bendición? Jesús, ¿a quién vino a salvar en esta tierra? Si vemos en San Mateo capítulo 9, versículo 13, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién es el sujeto de la salvación del Señor? El pecador. Antes le dije, todo hombre mentiroso, Dios es veraz, llamando a este hombre mentiroso, salvando a ese hombre pecador, el Señor quiere darle la justicia. Llamando al hombre pecador, Dios quiere darle su verdad, la verdad de Dios. Así vino. Esa es la ley del Señor, pero la ley que tienen las personas es, yo haciendo el bien, con esa justicia voy a presentarme delante de Dios. No tiene menos que
aparece un choque. Una cosa más quiero decir, Salmos capítulo 8, versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hay una herramienta que usa el Señor. ¿A qué persona utiliza? Uso a los hombres humildes para avergonzar a los poderosos, llamando a hombres como David, pastor de ovejas, salvó al reino, mató a Goliat, lo hace rey. Se manifiesta la gloria de Dios. ¿Cómo llamando a un campesino lo hace rey del reino de Dios, rey del pueblo? Dios dice, esa es mi ley. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Yo elijo ese camino. Por eso, si conocemos al Señor, no es por hacer el bien. No es problema porque tengo faltas. El problema es que me considero mejor que otros. El problema es que quiero hacer el bien. Más bien, los pecadores que aparecen en la Biblia, pecadores que realmente no tienen camino. Jesús, ¿los buscó o no lo buscó? Lo buscó. El enfermo por 38 años. ¿Cuándo invitó a Jesús? No lo invitó, solo estaba acostado. Zaqueo también. Jesús fue a encontrarse con él. La mujer samaritana. Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Realmente estaba una mujer miserable, una pecadora. No podía no salvarla porque Jesús vino a salvar los pecadores. A muchas personas, a los fariseos y escribas, les molestaba mucho porque cada palabra de Jesús era muy diferente a su pensamiento y se irritaban, lo odiaban más de lo normal. ¿Por qué? Cada pensamiento que tenían ellos lo pinchaban como si pincharan el corazón. No lo podían soportar. Señores, que nosotros digamos que la palabra de Jesús es grata, es buena, es mentira en realidad. Si nosotros escuchamos la palabra del Señor exactamente como es, al pincharme debe salir dos cosas. Se cae o toma una decisión. Por eso, el Señor, viniendo al mundo, ¿qué vino a hacer? A llamar al arrepentimiento y a salvarnos. Entonces, no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si vemos aquí, habiendo efectuado la purificación, se sentó a la diestra, ya terminado. Es por eso que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Está esperando a llevarnos de regreso. Luego, en el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí está comparando a Jesús con los ángeles, porque en aquel momento las personas, como le dije anteriormente, más que servir a Dios viendo el Antiguo Testamento y a la palabra, creyeron viendo muchas veces y de muchas maneras. Tienen un corazón de ver bien a los ángeles. Nosotros también somos así. Si vemos que el corazón es limpio y lindo, decimos, parece un ángel, mi esposa es un ángel. Usamos este tipo de expresión. Entonces, en nuestros corazones inconscientemente nos gusta el mundo que se ve ilusorio y más razonable que la palabra exacta de verdad de Jesús. Pero no se puede confiar en el ángel. ¿Por qué? Lucifer fue un ángel corrupto también. Si recordamos esto, entonces el ángel no es un ser en que podamos confiar. Ellos también se corrompieron y se hicieron enemigos de Dios.
Entonces, nosotros solo a quién tenemos. No hay otro más que Jesucristo, el Hijo de Dios heredero, en quien nosotros podamos confiar. Aún así las personas tenían la esperanza de los ángeles. El ángel es propiamente un siervo que sirve a los herederos salvos, a nosotros. No es un ser que debe ser servido. Es por eso que Jesús vino a la tierra como un Jesús mejor que un ángel. Entonces, comparando a los ángeles, Moisés y el sumo sacerdote con Jesús, Jesús es el verdadero Salvador y en quien podemos confiar. Está hablando de estos puntos. Y en el capítulo 1 hemos estudiado de Dios quien habló mediante su Hijo Cristo. Hasta aquí vamos a compartir. Nos veremos en la próxima lección. Hasta luego.